La humillación llegó en mandarín. Quiero un café negro. Y además, esa chica no parece lo suficientemente inteligente como para tomar correctamente mi pedido. Las palabras salieron de la boca del hombre con la arrogancia pulida de quien está acostumbrado a que el mundo se mueva según su conveniencia. Tenía tal vez 45 años, traje que costaba más que el salario mensual de cualquiera en esa cafetería, reloj que brillaba con la sutileza de quien no necesita ser sutil porque el precio habla por sí solo. Se llamaba Ricardo Montalvo, empresario, dueño de una cadena de hoteles. El tipo de hombre cuya foto aparecía en revistas de negocios con titulares sobre líderes visionarios y mentes innovadoras del sector hotelero latinoamericano. Había entrado a la cafetería del Rincón a las 3 de la tarde de un martes, con dos socios igualmente bien vestidos, igualmente seguros de su importancia en el mundo. La cafetería no era elegante, era un lugar pequeño en el barrio de San Rafael, con sillas desparejas y mesas que tenían la pátina del uso honesto. Pero tenía el mejor café de la zona y una reputación de décadas que atraía a todo tipo de personas, desde trabajadores del vecindario hasta ocasionalmente, como hoy, hombres como Ricardo Montalvo que estaban en el área por alguna reunión y habían escuchado sobre el café. La mesera que los atendía era Ana Sofía Reyes, 23 años. Estudiaba literatura en la universidad pública por las mañanas, trabajaba en la cafetería por las tardes y noches. Tenía el tipo de belleza que no gritaba, rasgos suaves, ojos oscuros que prestaban atención completa cuando alguien hablaba, manos que se movían con eficiencia sin apresurarse. Cuando Ricardo Montalvo y sus socios entraron, ella los había recibido con la misma cortesía profesional que recibía a todos. Los había llevado a una mesa junto a la ventana. Les había ofrecido el menú con una sonrisa que era genuina sin ser excesiva. Y entonces Ricardo Montalvo había decidido hacer lo que algunos hombres hacen cuando quieren impresionar a sus compañeros, demostrar superioridad de la manera más pequeña y más cruel posible. Había hecho su pedido en mandarín. No porque necesitara hacerlo en mandarín. Hablaba español perfectamente, era su lengua materna. Lo hizo porque había pasado 3 años trabajando en China, había aprendido el idioma con fluidez, y le gustaba usar esa habilidad para crear momentos donde él sabía algo que otros no sabían. Le gustaba especialmente hacerlo con meseros, recepcionistas, personal de servicio. Personas que, en su jerarquía mental del mundo, estaban ahí para servirle y que podía permitirse el lujo de hacer sentir pequeña sin consecuencia. Lo que había dicho en mandarín, traducido, era, quiero un café, negro. Y esa chica no parece lo suficientemente inteligente para tomar mi orden correctamente. Sus socios se habían reído. Una risa incómoda de personas que no están completamente seguras de si algo es gracioso pero ríen porque el jefe está riendo. Ana Sofía había estado parada junto a la mesa con su libreta, esperando el pedido con la paciencia profesional de alguien que ha aprendido que algunos clientes necesitan su momento antes de llegar al punto. Cuando Ricardo terminó su frase en mandarín y la miró con esa expectativa burlona de ver confusión en su rostro, ella no mostró nada. Sin incomodidad visible, sin vergüenza, sin la reacción que él estaba buscando. Solo había dicho, en español perfectamente tranquilo, algo más además del café, señor. Ricardo había parpadeado. ¿Entendiste lo que dije? Entendí que quiere un café negro, respondió Ana Sofía. Los señores también van a ordenar. Los socios habían pedido sus bebidas con menos teatro. Ana Sofía había anotado todo, había recogido los menús, y había vuelto a la barra con la misma compostura de siempre. Lo que Ricardo Montalvo no sabía, lo que no podía saber porque nunca se había molestado en preguntar nada sobre la mesera más allá de su función inmediata, era que Ana Sofía Reyes hablaba 5 idiomas. Español, su lengua materna. Inglés, que había aprendido en la escuela y perfeccionado con películas y libros. Francés,
que había estudiado porque amaba la literatura francesa y quería leerla en su idioma original. Italiano, que había aprendido casi por accidente al mismo tiempo que el francés porque las lenguas romances se prestan entre sí. Y mandarín. Mandarín que había aprendido durante 2 años en un programa de intercambio cultural que la universidad ofrecía a estudiantes destacados. 2 años viviendo con una familia en Beijing, estudiando en una universidad local, sumergiéndose en un idioma que la mayoría de las personas considera imposiblemente difícil. Lo había aprendido no porque tuviera planes específicos de usarlo profesionalmente. Su pasión era la literatura, la escritura, las palabras en cualquier forma. Lo había aprendido porque le fascinaba cómo los diferentes idiomas construían el mundo de maneras diferentes, como el mandarín en particular tenía una lógica completamente distinta al español, como aprender a pensar en otro idioma te enseñaba a pensar de maneras nuevas. Pero no lo había mencionado hoy porque no era relevante para servir café, y porque había aprendido, en sus años trabajando en servicio al cliente, que a veces la mejor respuesta a la pequeña crueldad es no darle la satisfacción de una reacción. Preparó los cafés con el cuidado de siempre. La cafetería del Rincón se enorgullecía de su café, granos recién molidos, preparación correcta, temperatura exacta. Don Héctor, el dueño que había abierto este lugar 40 años atrás, siempre decía que el respeto comienza con hacer bien tu trabajo, sin importar quién sea el cliente. Cuando Ana Sofía regresó con la bandeja, los 3 hombres estaban en medio de una conversación de negocios. Ricardo hablaba de una expansión hotelera, de números de inversión, del mercado internacional. Colocó las bebidas frente a cada uno con precisión silenciosa. Estaba a punto de retirarse cuando Ricardo la detuvo. «Espera», dijo, en español ahora. Había algo en su tono que había cambiado. No la arrogancia directa de antes, sino algo más calculado. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» 3 años, señor, respondió Ana Sofía. ¿Y solo trabajas aquí? ¿O estudias algo? Era una pregunta que podría haber sido genuina curiosidad. Pero el tono debajo de las palabras, el brillo en sus ojos, sugerían que estaba construyendo hacia algo. Estudio literatura en la Universidad Nacional, dijo Ana Sofía. ¿Literatura? Ricardo intercambió miradas con sus socios. ¿Y qué piensas hacer con eso? Ser escritora. Entre otras cosas, respondió ella con calma. Entre otras cosas como servir café, dijo Ricardo, y ahora la burla era abierta. Porque seamos honestos, un título en literatura no es exactamente el camino hacia el éxito financiero, ¿verdad? Sus socios se rieron otra vez. Esa risa que es más incomodidad que humor, pero que se produce de todas formas. Ana Sofía podría haber dicho varias cosas en ese momento. Podría haber señalado que el éxito no se mide solo en términos financieros. Podría haber mencionado que su título en literatura incluía formación en 4 lenguas además del español y que eso le abría puertas que hombres con dinero y sin idiomas nunca cruzarían. Podría haberle dicho, en mandarín perfecto, exactamente lo que pensaba de su comentario inicial. En lugar de eso, dijo simplemente, «Necesita algo más, señor». «No», dijo Ricardo, con esa sonrisa de quien cree que ganó algo. «Eso es todo». Ana Sofía se retiró a la barra. Don Héctor, que había escuchado parte del intercambio desde la caja registradora, la miró con esa expresión de preocupación paternal que había desarrollado con sus empleados a lo largo de 4 décadas. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «Estoy bien», respondió Ana Sofía. Y era verdad. No porque el comentario no hubiera dolido, dolió, de la manera en que siempre duele que alguien te reduzca a lo más pequeño que eres en lugar de ver lo más grande que podría ser. Pero había aprendido algo en 23 años de vida, que la opinión de las personas que no te conocen no define tu valor. «Ese tipo es un idiota», murmuró don Héctor. «Ese tipo es un cliente»,
corrigió Ana Sofía. Y se irá en media hora. Nosotros seguiremos aquí. Tenía razón. Ricardo Montalvo y sus socios terminaron sus cafés, pagaron con una propina que era exactamente el 15%, ni generosa ni tacaña, calculada con la precisión de quien no da más de lo estrictamente apropiado, y se fueron con la misma autoconfianza con la que habían llegado. Lo que no sabían era que Ana Sofía Reyes no era solo mesera y estudiante de literatura. Era traductora freelance. Trabajaba principalmente de noche, después de sus turnos en la cafetería, traduciendo documentos técnicos, literarios, comerciales entre español, inglés, francés, italiano y mandarín. Era un trabajo que pagaba sorprendentemente bien cuando sabías dónde buscarlo. Empresas internacionales que necesitaban traducciones certificadas, editoriales que publicaban libros extranjeros, organizaciones que operaban en múltiples países. En los últimos 2 años, había construido una reputación sólida en ciertos círculos especializados. No era famosa. La traducción es un trabajo mayormente invisible donde tu nombre raramente aparece en la portada. Pero las personas que importaban en ese mundo sabían quién era. Sabían que era rápida, precisa, que entendía no solo las palabras sino los contextos culturales que las palabras cargaban. Y justo esa semana, había recibido un correo interesante. Una agencia de traducción con sede en Nueva York buscaba un traductor de español mandarín para un proyecto grande. Un grupo hotelero latinoamericano estaba expandiéndose a Asia y necesitaba toda su documentación corporativa, materiales de marketing, contratos y comunicaciones internas traducidos. Era un proyecto de 6 meses con posibilidad de convertirse en posición permanente si el trabajo era bueno. Ana Sofía había aplicado. Había enviado sus credenciales, sus muestras de trabajo, sus referencias de proyectos anteriores. Y esa mañana, mientras Ricardo Montalvo decidía humillarla en mandarín por diversión, había recibido un correo de respuesta. Querían entrevistarla. Videoconferencia el viernes. Con el director de recursos humanos y el gerente de proyecto. No había mencionado el nombre del grupo hotelero en el correo inicial. Eso vendría en la entrevista si avanzaba. Pero Ana Sofía había hecho algo de investigación básica sobre la agencia y había visto que trabajaban principalmente con empresas de hospitalidad de alto nivel. Esa noche, después de su turno, cuando volvió a su apartamento pequeño que compartía con 2 compañeras de universidad, se sentó frente a su computadora y preparó su entrevista. Revisó su portafolio de traducciones. Actualizó su CV. Practicó responder preguntas comunes de entrevistas en inglés y en mandarín porque no sabía en qué idioma sería la conversación. Y mientras hacía todo eso, pensó en Ricardo Montalvo. No con resentimiento, no exactamente. Más bien con una claridad fría sobre cómo funcionaba el mundo, que había personas como el que medían el valor de otros por sus posiciones visibles sin nunca preguntar qué más había debajo de la superficie. Pero también pensó en algo que su profesor favorito de literatura le había dicho una vez: la mejor respuesta a quien te subestima no es la ira. Es simplemente ser más de lo que ellos pudieron imaginar que eras. La entrevista del viernes fue bien. Mejor que bien. El gerente de proyecto, una mujer canadiense llamada Sarah Chen que había crecido en hogares bilingües de inglés y mandarín, había sido impresionada no solo por la fluidez de Ana Sofía sino por su comprensión de matices culturales. Muchos traductores pueden convertir palabras de un idioma a otro, había dicho Sarah, pero pocos entienden cómo el contexto cultural cambia el significado. Tu ejemplo de cómo la formalidad funciona diferente en contextos de negocios latinoamericanos versus chinos fue exactamente el tipo de comprensión que necesitamos. Le habían ofrecido el proyecto en esa misma llamada. 6 meses, con posibilidad de extensión. El pago era 3 veces lo que ganaba en la cafetería. El trabajo era remoto, lo que significaba que podía seguir estudiando. Y el cliente,
revelaron en la llamada después de que aceptara, era Grupo Montalvo Internacional. Ana Sofía había necesitado un momento para procesar eso. Grupo Montalvo, había repetido. Sí, es una cadena hotelera que opera en 12 países. El CEO es Ricardo Montalvo. ¿Lo conoces? Ana Sofía había considerado cómo responder. Lo he visto, había dicho finalmente. Una vez. Bueno, no trabajarás directamente con él, había dicho Sara. Tu contacto principal será el equipo de comunicaciones corporativas. Pero es bueno saber quién es el jefe. Por supuesto, había respondido Ana Sofía. El proyecto comenzó la semana siguiente. Le enviaron el primer lote de documentos, material de marketing para una nueva cadena de hoteles que Grupo Montalvo estaba lanzando en Shanghái y Beijing. Folletos, descripciones de servicios, filosofía de la marca. Ana Sofía trabajó en las traducciones con el mismo cuidado meticuloso que ponía en todo. No solo convirtiendo palabras, sino asegurándose de que el tono fuera correcto, que los valores culturales estuvieran respetados, que un lector chino encontrara el material tan persuasivo como lo encontraría un lector español. El equipo de comunicaciones quedó impresionado. Su supervisor, un hombre llamado Carlos que coordinaba todas las traducciones para la expansión, le escribió después de revisar su primera entrega. Este es el mejor trabajo de traducción que hemos recibido. Puedes tomar más volumen. Podía. Y lo hizo. Durante las siguientes 6 semanas, Ana Sofía tradujo miles de páginas de material. Contratos, acuerdos de proveedores, manuales de operaciones, guías de capacitación para staff. Su nombre nunca apareció en ninguno de los documentos. Los traductores raramente son acreditados. Pero su trabajo estaba en cada página. Y entonces llegó la solicitud que cambiaría todo. Carlos la llamó un miércoles por la mañana, lo cual era inusual porque normalmente todo era por correo. Ana Sofía, dijo, necesito un favor grande. Dime. El señor Montalvo está viajando a Beijing la próxima semana para las reuniones finales de lanzamiento. Va con 3 ejecutivos clave. Necesitan un intérprete, alguien que pueda traducir en tiempo real durante las reuniones, que entienda terminología de negocios hoteleros, que pueda manejar tanto español mandarín como inglés mandarín porque algunos de los socios chinos prefieren inglés. Ana Sofía escuchó, su corazón acelerando de maneras que no esperaba. Normalmente usaríamos uno de nuestros intérpretes de planta, continuó Carlos, pero todos están ocupados con otros proyectos. Y tu trabajo ha sido tan bueno que Sara te recomendó específicamente. Una pausa. El viaje es de 5 días. Beijing. Hotel 5 estrellas, todos los gastos pagados, más un pago significativo por los días de interpretación. ¿Cuándo? Preguntó Ana Sofía, con una voz más calmada de lo que sentía. Salen el lunes. ¿Puedes? Ana Sofía hizo un cálculo rápido. Tendría que pedir permiso en la cafetería, tendría que reorganizar clases, estaban en periodo de medio término, no había exámenes inmediatos. Tendría que conseguir quien cubriera su turno. Pero más que la logística, había algo más en la pregunta que Carlos no sabía que estaba haciendo. Podía estar en una habitación con Ricardo Montalvo, el hombre que la había humillado en mandarín asumiendo que no entendería, el hombre que había burlado sus estudios de literatura como sin valor, el hombre que la había reducido a solo una mesera sin preguntarse qué más podría ser. Podía hacer eso profesionalmente, sin que el ego o el resentimiento se interpusieran en hacer el trabajo correctamente. Puedo, dijo finalmente. Cuenta conmigo. Perfecto. Te mando todos los detalles por correo. Itinerario, información del vuelo, todo. Cuando colgó, Ana Sofía se quedó sentada frente a su computadora durante un momento largo. Don Héctor le había dado el permiso sin dudar cuando le explicó la situación. Ve, había dicho.
Esta es exactamente el tipo de oportunidad para la que estudiaste. Sus compañeras de apartamento estaban emocionadas. ¿Vas a decirle que lo recuerdas?, preguntó una. ¿Vas a frotar en su cara que eres la traductora que hace posible toda su expansión a China? No, había dicho Ana Sofía. Voy a hacer mi trabajo. Profesionalmente. Nada más. Pero sería satisfactorio. Tal vez, había admitido Ana Sofía. Pero la satisfacción real no está en restregárselo. Está en saber que fui más de lo que él pudo ver. Y si al final se da cuenta, bien. Si no, también está bien. No hago esto por él. Sus amigas la habían mirado con una mezcla de admiración y frustración. Eres mejor persona que yo, había dicho una. No mejor, había respondido Ana Sofía. Solo más enfocada en lo que importa. El vuelo a Beijing salía el lunes a las 6 de la mañana. Ana Sofía llegó al aeropuerto a las 4, con su maleta pequeña, su laptop con todos los materiales de preparación que había estado estudiando durante el fin de semana, y una calma que sorprendía incluso a ella misma. El grupo de Grupo Montalvo estaba en la sala VIP cuando ella llegó. Carlos la había advertido que Ricardo Montalvo no sabía que ella era la traductora. Había sido una contratación de último minuto y él había estado en viajes de negocios, confiando en su equipo para manejar los detalles. Ana Sofía entró a la sala VIP y vio a Ricardo Montalvo inmediatamente. Estaba sentado en uno de los sillones de cuero, revisando documentos en una tablet, con esa postura de total confianza de alguien que no duda de su lugar en cualquier espacio. Los 3 ejecutivos que lo acompañaban estaban cerca, 2 hombres y una mujer, todos vestidos con la uniformidad informal de los negocios internacionales. Trajes oscuros, laptops abiertas, expresiones de personas que viven más en aeropuertos que en casas. Carlos fue quien hizo las introducciones. Señor Montalvo, dijo, acercándose con Ana Sofía, le presento a Ana Sofía Reyes, nuestra intérprete para las reuniones de Beijing. Ricardo Montalvo levantó la vista de su tablet. Y durante 3 segundos completos, su expresión no cambió. La miraba con la evaluación automática que das a alguien nuevo, sin reconocimiento inmediato. Luego, algo cambió en sus ojos. Un destello de reconocimiento. Una incomodidad breve que intentó ocultar pero que no logró completamente. ¿Nos conocemos?, preguntó, aunque claramente sabía la respuesta. Ana Sofía sostuvo su mirada sin pestañear. Fui su mesera en la cafetería del Rincón hace 7 semanas, dijo con una calma profesional perfecta. Me alegra poder servirle de una manera diferente en este viaje. El aire en la sala VIP cambió sutilmente. Los 3 ejecutivos que acompañaban a Ricardo miraron entre él y Ana Sofía con la curiosidad de personas que sienten que hay una historia debajo de la superficie pero no saben cuál. Ricardo se recuperó rápido. Era un hombre acostumbrado a manejar situaciones incómodas con aplomo corporativo. Extendió la mano. Por supuesto, dijo, estrechando la mano de Ana Sofía con la firmeza calculada de los apretones de negocios. Bienvenida al equipo. Pero Ana Sofía había visto lo suficiente en esos 3 segundos para saber que él recordaba perfectamente. Recordaba haber hecho su pedido en mandarín. Recordaba haber asumido que ella no entendería. Recordaba haberla subestimado con el tipo de condescendencia casual que probablemente ni siquiera había pensado 2 veces después de salir de la cafetería. Y ahora ella estaba aquí. No como mesera, como la profesional que haría posible que sus reuniones más importantes funcionaran. El vuelo fue largo, 17 horas con escala en Los Ángeles. Ana Sofía viajó en clase ejecutiva junto con el resto del equipo, con espacio suficiente para trabajar, aunque pasó la mayor parte del vuelo repasando mentalmente el vocabulario técnico que necesitaría. Ricardo la había ignorado mayormente durante el vuelo.
No con hostilidad activa, sino con la indiferencia de alguien que prefiere fingir que un momento incómodo nunca ocurrió. Trabajó en su laptop, durmió algunas horas, habló con sus ejecutivos sobre estrategia. Fue solo cuando faltaban 2 horas para aterrizar en Beijing que se acercó al asiento de Ana Sofía. ¿Puedo?, preguntó, señalando el asiento vacío junto a ella. Por supuesto, respondió Ana Sofía. Ricardo se sentó con la postura de alguien que ha decidido abordar una situación directamente. Sobre ese día en la cafetería, comenzó sin preámbulos. Debo disculparme. Ana Sofía lo miró, esperando que continuara. Hice un comentario en mandarín pensando que no entenderías. Fue inapropiado. Buscó la palabra correcta. Fue el tipo de cosa que hago a veces para impresionar a colegas y que no tiene excusa. Era una disculpa. No perfecta. Había algo en el que hago a veces que sugería que lo veía como un mal hábito menor en lugar de algo más fundamental. Pero era una disculpa. Aprecio eso, dijo Ana Sofía. ¿Me entendiste?, preguntó Ricardo. Ese día, cuando hice el comentario en mandarín. Sí, respondió ella sin elaborar. Y no dijiste nada. No era relevante para servirle su café, dijo Ana Sofía simplemente. Mi trabajo ese día era asegurarme de que su pedido fuera correcto. El resto era ruido. Ricardo la miró con una expresión que era difícil de descifrar. Parte respeto, parte incomodidad, parte curiosidad genuina. ¿Dónde aprendiste mandarín?, preguntó. Beijing. 2 años en programa de intercambio durante mi carrera. Literatura, dijiste ese día. Literatura comparada, con especialización en traducción. Ricardo asintió lentamente, procesando información que desafiaba la imagen que se había formado de ella en 2 minutos en una cafetería. Carlos dice que tu trabajo de traducción ha sido excepcional, dijo. Mejor que cualquier otro traductor que hemos usado. Hago mi mejor esfuerzo, respondió Ana Sofía sin falsa modestia pero sin alardear. ¿Y la interpretación? ¿Has hecho interpretación simultánea antes? Sí, para conferencias académicas principalmente, algunas reuniones de negocios. Nada de esta escala, admito, pero estoy preparada. Ricardo la estudió durante un momento. ¿Por qué aceptaste este trabajo? Después de lo que pasó en la cafetería, habrías tenido toda la razón de rechazarlo cuando te dijeron que era para mi empresa. Era una pregunta real. Ana Sofía tomó un momento antes de responder. Porque es una oportunidad profesional importante, dijo. Y porque permitir que mi ego me impida hacer trabajo bueno sería castigarme a mí misma más que a usted. La honestidad directa de esas palabras pareció golpear a Ricardo de una manera que no esperaba. Eso es maduro, dijo finalmente. Es práctico, corrigió Ana Sofía. Y señor Montalvo, si vamos a trabajar juntos esta semana, necesito que sepa algo. ¿Qué? Voy a hacer mi trabajo con excelencia. Voy a traducir cada palabra con precisión. Voy a representar a su empresa profesionalmente en cada reunión. Hizo una pausa. No porque esté tratando de probar algo a usted específicamente, sino porque así es como hago las cosas. Ese es mi estándar. Ricardo asintió lentamente. Entendido. Se levantó para regresar a su asiento, pero se detuvo antes de irse. Ana Sofía, dijo, usando su nombre por primera vez, gracias por tu profesionalismo y por darme una oportunidad de demostrar que puedo ser mejor que como me comporté ese día. Cuando se fue, uno de los ejecutivos, una mujer de unos 35 años llamada Patricia que manejaba operaciones hoteleras, se acercó discretamente. ¿Qué fue todo eso?, preguntó en voz baja. Historia antigua, respondió Ana Sofía. Ya resuelta.
Aterrizaron en Beijing a las 6 de la mañana hora local. El hotel donde se hospedarían era uno de los más lujosos de la ciudad. Exactamente el tipo de propiedad que Grupo Montalvo esperaba eventualmente operar en la región. Ana Sofía tenía su propia habitación en el mismo piso que los ejecutivos, con vista a la ciudad que se extendía en todas direcciones bajo el cielo gris característico de Beijing en esta temporada. La primera reunión era a las 2 de la tarde, después de que todos tuvieran tiempo de descansar y aclimatarse. Ana Sofía usó esas horas para repasar los documentos de la reunión una última vez, para practicar la pronunciación de nombres de los socios chinos, para centrarse mentalmente en el trabajo que venía. La reunión fue en las oficinas de Jianhua Group, el conglomerado inmobiliario chino que sería el socio principal de Grupo Montalvo en la región. Una sala de conferencias en el piso 40 de una torre de vidrio y acero, con vista panorámica de la ciudad y la formalidad pulida de los negocios internacionales de alto nivel. Había 8 personas del lado chino, lideradas por el señor Wang, un hombre de unos 60 años con la autoridad tranquila de alguien que ha construido un imperio desde cero. Había 4 personas del lado de Grupo Montalvo, Ricardo y sus 3 ejecutivos. Y había Ana Sofía, sentada discretamente entre los 2 grupos con su cuaderno y su grabadora, con permiso de ambas partes, lista para convertir palabras de un idioma a otro con la precisión que la situación requería. Las primeras 2 horas fueron relativamente simples: presentaciones, revisión de términos generales del acuerdo, discusión sobre timelines. Ana Sofía traducía con fluidez, sin pausas notables, captando no solo las palabras sino los tonos y matices que importaban en este tipo de negociaciones. Vio a Ricardo mirándola ocasionalmente con una expresión que mezclaba sorpresa e impresión. Claramente no había esperado este nivel de habilidad. Pero la verdadera prueba llegó cuando la conversación se volvió más compleja. El señor Wang planteó una preocupación sobre los términos financieros del acuerdo. No directamente, porque así no funcionan las negociaciones chinas de alto nivel. Lo hizo a través de una historia sobre su abuelo, sobre la importancia de la reciprocidad a largo plazo, sobre cómo las mejores asociaciones son aquellas donde ambas partes sienten que dieron y recibieron en medidas iguales. Era el tipo de comunicación indirecta que muchos traductores occidentales pierden. Traducen las palabras pero no el significado debajo de las palabras. Ana Sofía tradujo la historia textualmente. Luego, en una pausa natural, añadió en voz baja para Ricardo y su equipo: el señor Wang está expresando preocupación sobre la división de ganancias propuesta. Está sugiriendo que necesita ser revisada para reflejar mejor el principio de reciprocidad. Ricardo la miró. Asintió una vez. Luego respondió no a las palabras de Wang, sino al mensaje debajo de ellas. Entiendo completamente el principio que el señor Wang está expresando, dijo, y Ana Sofía tradujo. Y aprecio la sabiduría de su abuelo. En nuestra cultura también tenemos un dicho: las asociaciones fuertes se construyen sobre fundamentos equilibrados. Procedió a proponer un ajuste en los términos que mostraba que había entendido la preocupación real. El señor Wang sonrió, una sonrisa pequeña pero significativa. Miró a Ana Sofía con algo parecido a aprobación. Dijo algo en mandarín directamente a ella. Es raro encontrar un traductor occidental que entienda lo que no se dice. Ana Sofía tradujo eso también, aunque técnicamente el comentario había sido para ella. Ricardo escuchó la traducción y luego dijo: tenemos suerte de trabajar con la mejor. La reunión continuó durante otras 3 horas. Al final, los términos principales estaban acordados. Había trabajo de detalle que hacer todavía, pero el marco estaba claro y ambas partes estaban satisfechas. Después, cuando regresaban al hotel, Patricia se acercó a Ana Sofía en el elevador. Eso que hiciste, dijo, traducir no solo las palabras sino el contexto. ¿Cómo supiste? Porque el lenguaje es más que vocabulario,
respondió Ana Sofía. Es cultura. Es contexto. Es entender qué está tratando de lograr la persona que habla. Eso te lo enseñaron en Beijing. Me lo enseñó prestar atención, dijo Ana Sofía. Y 2 años viviendo en una cultura donde lo que no se dice es a veces más importante que lo que se dice. Esa noche, Ricardo invitó a todo el equipo a cenar. Un restaurante elegante en el distrito de negocios, el tipo de lugar donde los ejecutivos internacionales van a celebrar acuerdos. Durante la cena, la conversación fue más relajada que durante el vuelo. Los ejecutivos estaban animados por el éxito de la reunión. Patricia y los otros 2 ejecutivos, Miguel y Fernando, hablaban sobre los siguientes pasos, sobre el potencial de la expansión, sobre lo que esto significaba para Grupo Montalvo. Ricardo, sentado al lado de Ana Sofía en la disposición de la mesa, estaba más callado de lo normal. ¿En qué piensas?, le preguntó finalmente cuando hubo una pausa en la conversación general. ¿En qué juzgué mal?, dijo Ricardo. No elaboró, pero no necesitaba hacerlo. La mayoría de las personas juzgan mal a veces, respondió Ana Sofía. Lo que importa es qué hacen después. ¿Y qué debería hacer yo después? Ana Sofía consideró la pregunta. Preguntarse por qué lo hizo. No solo disculparse, eso ya lo hizo, sino entender que lo llevó a asumir que una mesera no podría ser nada más que una mesera. Ricardo la miró. Eso es más profundo de lo que esperaba. ¿Usted preguntó? Sí, pregunté. Una pausa. ¿Y tú? ¿Qué aprendiste de todo esto? Que tenía razón en no permitir que la opinión de alguien sobre mí cambiara mi opinión sobre mí misma, dijo Ana Sofía. Usted vio a una mesera. Yo supe que era más que eso. Y seguí construyendo lo que era, con o sin su validación. Y ahora que tengo tu validación, que veo que eras más de lo que pensé. Sigue siendo irrelevante para mi valor, respondió Ana Sofía con una honestidad gentil. Pero hace su propia vida más rica si aprende a ver a las personas de verdad. Ricardo guardó silencio durante un momento. Luego dijo algo que claramente le había estado pensando. Cuando termine este proyecto, quiero ofrecerte una posición. No como traductora freelance, como directora de comunicaciones internacionales para Grupo Montalvo. Salario completo, beneficios, posición ejecutiva. Ana Sofía lo miró con sorpresa genuina. ¿Por qué? Porque en un día hiciste más por esta expansión que todos mis consultores caros en 6 meses. Porque entiendes no solo idiomas sino culturas. Porque tienes exactamente el tipo de perspectiva que necesito en mi equipo. Hizo una pausa. Y sí, también porque quiero compensar haber sido un idiota ese día en la cafetería. Pero principalmente por las primeras razones. ¿Puedo pensarlo?, preguntó Ana Sofía. Por supuesto. No necesitas responder ahora. Piénsalo. Termina la semana. Ve cómo funciona el resto del proyecto. Una pausa. Pero Ana Sofía, hablo en serio. La oferta es real. Los siguientes 3 días fueron intensos. Más reuniones con diferentes socios potenciales, visitas a propiedades, negociaciones sobre términos específicos. Ana Sofía trabajó en cada reunión con la misma precisión y atención al contexto cultural que había demostrado el primer día. Y en esos 3 días, algo cambió en cómo el equipo la trataba. Al principio había sido la traductora, necesaria pero periférica. Ahora era parte integral del equipo. Patricia, Miguel y Fernando comenzaron a consultarle sobre matices culturales antes de las reuniones. Ricardo le pedía su opinión sobre cómo ciertos enfoques serían recibidos por los socios chinos. Ya no era solo un servicio que habían contratado. Era una colega cuya expertise respetaban. La última noche en Beijing,
Después de que la última reunión había concluido exitosamente y todos los acuerdos preliminares estaban firmados, el equipo salió a celebrar. En algún momento de la noche, Ana Sofía se encontró en una conversación con Patricia. ¿Vas a aceptar la oferta de Ricardo?, preguntó Patricia directamente. Todavía no lo sé, admitió Ana Sofía. Puedo darte mi perspectiva. Por favor. He trabajado con Ricardo durante 8 años, dijo Patricia. Es brillante en muchos aspectos, pero tiene puntos ciegos. Específicamente, tiene la tendencia de ver solo lo que está directamente en su campo de visión profesional. Una pausa. Lo que le hiciste esta semana, no solo el trabajo de traducción sino obligarlo a reconocer sus propios puntos ciegos, es algo que necesita. No es mi trabajo arreglar los puntos ciegos de nadie, dijo Ana Sofía. No, no lo es, concordó Patricia. Pero si aceptas la posición, no sería solo por él. Sería por cambiar cómo opera toda la empresa. Y eso sí podría ser trabajo que valga la pena. Ana Sofía pensó en eso durante el vuelo de regreso. Pensó en la cafetería, en don Héctor y los clientes regulares que conocía por nombre. Pensó en sus estudios de literatura que amaba. Pensó en la vida que había construido, modesta en algunos aspectos pero rica en otros. Y pensó en la posibilidad de algo diferente. No necesariamente mejor, pero diferente. Una oportunidad de trabajar en escala internacional, de usar sus habilidades en maneras que impactaran decisiones grandes, de tener recursos que como freelance nunca tendría. Cuando aterrizaron, Ricardo se acercó a ella antes de que se separaran en el aeropuerto. No necesitas decidir ahora, dijo, pero piénsalo de verdad. Y Ana Sofía, gracias. Por esta semana. Por tu profesionalismo. Por ser mejor persona de lo que yo fui. De nada, respondió ella. Y señor Montalvo, también gracias a usted. ¿Por qué? Por estar dispuesto a ver diferente, dijo simplemente. Ana Sofía volvió a su vida normal. A la cafetería, donde don Héctor quería escuchar todo sobre Beijing. A sus clases, donde sus profesores estaban impresionados por la experiencia que había ganado. A su apartamento, donde sus compañeras querían cada detalle. Y durante 2 semanas, pensó en la oferta de Ricardo Montalvo. No era decisión simple. Nunca lo son las decisiones importantes. Pero mientras pensaba, algo se aclaraba gradualmente. No sobre lo que era mejor o peor, sino sobre lo que quería ella. La respuesta llegó 2 semanas después, pero no de la manera que Ricardo Montalvo esperaba. Ana Sofía le pidió una reunión. No por videoconferencia, no por teléfono. En persona, en la cafetería del Rincón. Si Ricardo encontró la elección del lugar irónica, no lo mencionó cuando llegó un martes por la tarde, solo, sin los socios que lo habían acompañado la primera vez. Vestía más casual que entonces, pantalones de vestir y camisa sin corbata, como alguien que había aprendido que no siempre necesitas el uniforme completo del poder. Ana Sofía estaba esperándolo en la misma mesa junto a la ventana. Esta vez no como mesera sino como cliente, con 2 tazas de café ya servidas. Gracias por venir, dijo cuando Ricardo se sentó. Gracias por considerar la oferta lo suficiente para reunirte, respondió él. Don Héctor observaba desde la barra con la curiosidad apenas disimulada de alguien que conoce suficiente de la historia para estar intrigado por este capítulo. He pensado mucho en tu oferta, comenzó Ana Sofía. Es generosa. Es una oportunidad que muchas personas en mi posición aceptarían sin dudar. Siento pero, llegando, dijo Ricardo. Sí y no, respondió Ana Sofía. No voy a aceptar la posición como la ofreciste. Ricardo asintió, claramente decepcionado pero manejándolo con gracia. Entiendo. ¿Puedo preguntar por qué?
porque la razón detrás de la oferta era parcialmente compensación. Y no quiero una posición que existe para hacer sentir mejor a alguien sobre un error pasado. Lo dijo sin dureza, solo con claridad. Quiero una posición que existe porque genuinamente agrega valor. Agregarías valor, insistió Ricardo. Lo demostraste en Beijing. Lo sé, dijo Ana Sofía con la confianza tranquila de quien conoce sus capacidades. Por eso tengo una contrapropuesta. Ricardo se inclinó hacia adelante, interesado. No quiero ser directora de comunicaciones internacionales de Grupo Montalvo, dijo Ana Sofía. Quiero algo diferente. Sacó una carpeta de su bolso. La abrió en la mesa entre ellos. Contenía documentos, proyecciones, un plan de negocios completo. ¿Qué es esto?, preguntó Ricardo. Una propuesta para crear una agencia de consultoría cultural y traducción especializada en el sector hotelero, explicó Ana Sofía. No trabajaría para Grupo Montalvo. Trabajaría con Grupo Montalvo como primer cliente ancla, pero también con otros grupos hoteleros que expanden internacionalmente. Ricardo leyó los documentos con la atención de alguien que evalúa planes de negocios regularmente. Ana Sofía lo dejó leer sin interrumpir. Había trabajado en esta propuesta durante 2 semanas, con la ayuda de uno de sus profesores de la universidad que tenía experiencia en consultoría. Los números eran sólidos. El modelo era viable. La necesidad del mercado era real. Ella lo había visto de primera mano en Beijing, donde la falta de verdadera comprensión cultural había sido el obstáculo más grande en muchas negociaciones. Esto es ambicioso, dijo Ricardo finalmente. Sí. ¿Y por qué no simplemente aceptar mi oferta y tener un salario seguro mientras construyes algo en el lado? Porque aprendí algo de ti, dijo Ana Sofía, y Ricardo levantó la vista con sorpresa. Aprendí que a veces la gente no te ve completamente hasta que te obligas a ser vista en tus propios términos. Si acepto una posición en tu empresa, siempre seré la empleada que contrataste para compensar un error. Si construyo mi propia empresa y tú eres mi cliente, somos iguales desde el principio. Ricardo procesó esto. ¿Y qué quieres de mí específicamente? 3 cosas, dijo Ana Sofía. Primera, un contrato de 2 años como cliente ancla. No exclusivo, necesito libertad para trabajar con otros clientes, pero comprometido. Segunda, una carta de recomendación que pueda usar cuando hable con otros grupos hoteleros. Y tercera. Hizo una pausa. Tu honestidad sobre si crees que esto puede funcionar. No me digas que sí solo para compensar el pasado. Dime la verdad. Ricardo volvió a los documentos. Los estudió durante varios minutos más. Ana Sofía esperó, con el café enfriándose frente a ella, con don Héctor fingiendo limpiar vasos en la barra mientras claramente trataba de escuchar. ¿Puedo hacer preguntas?, dijo Ricardo finalmente. Por favor. Hicieron lo que esencialmente fue una reunión de negocios durante la siguiente hora. Ricardo preguntó sobre proyecciones, sobre cómo planeaba escalar, sobre competencia, sobre su ventaja diferenciadora. Ana Sofía respondió cada pregunta con el conocimiento de alguien que había hecho su investigación. ¿Cómo manejarías el conflicto si 2 de tus clientes son competidores directos?, preguntó Ricardo. Contratos de confidencialidad estrictos. Equipos separados para cada cliente. Y honestidad desde el principio sobre con quién más trabajo, respondió Ana Sofía. La confianza se construye sobre transparencia. ¿Y si un cliente quiere exclusividad? Depende del tamaño del contrato y del compromiso de tiempo. Pero en general, mantendría mi independencia. Es parte del valor, no estoy atada a ninguna empresa específica, así que mi consejo es genuino. Ricardo asintió lentamente. Luego cerró la carpeta. Mi respuesta honesta es que esto puede funcionar, dijo.
Más que funcionar, puede ser algo significativo. Hay un hueco real en el mercado. La mayoría de los servicios de traducción son transaccionales. Lo que propones es estratégico. Una pausa, pero también es riesgoso. Vas a necesitar capital inicial, vas a necesitar construir reputación, vas a tener meses donde te preguntes si hiciste lo correcto. Lo sé, dijo Ana Sofía. ¿Y estás dispuesta a asumir ese riesgo? Sí. ¿Por qué? Ana Sofía pensó en la pregunta. Porque hace 7 semanas, me redujiste a lo más pequeño que soy en lugar de imaginar lo más grande que podría ser. Y me di cuenta de que si construyo algo como empleada de alguien más, siempre habrá un techo, no necesariamente de lo que puedo lograr, sino de cómo me perciben. Hizo una pausa. Pero si construyo mi propia empresa, el único techo es el que yo misma establezco. Ricardo la miró durante un momento largo. Luego extendió su mano. Tienes tu contrato de 2 años, dijo, y tu carta de recomendación, y mi respeto por tener las agallas de apostar por ti misma. Estrecharon manos, un apretón firme, entre iguales, completamente diferente del apretón cortés en el aeropuerto hace 3 semanas. Hay una condición, añadió Ricardo. ¿Cuál? Que me permitas invertir. No como cliente, como inversionista. Digamos el 20% de capital inicial que necesitas, a cambio del 5% de equity. Una pausa. Y antes de que digas que no por orgullo, piensa en esto, no es compensación. Es inversión inteligente en algo que creo que va a crecer. Ana Sofía consideró la oferta. Había algo en ella que le incomodaba, la sombra de esa historia original, de la deuda emocional que no quería cargar. Pero también había pragmatismo. El capital le permitiría contratar ayuda, invertir en marketing, tener un colchón mientras construía clientela. 10% de capital, 3% de equity, contraofertó. Ricardo sonrió. Eres buena negociadora. Aprendí observando, respondió Ana Sofía. Hecho. Mi abogado preparará los documentos. Don Héctor se acercó finalmente, con la excusa de rellenar cafés que apenas habían tocado. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con inocencia mal fingida. Todo excelente, don Héctor, dijo Ana Sofía. Este caballero acaba de invertir en mi nueva empresa. Don Héctor miró a Ricardo con una evaluación directa. La misma que vino hace meses y fue grosero. Ricardo tuvo la decencia de verse avergonzado. El mismo. Y tiene toda la razón de recordarlo. Bien, dijo don Héctor. Mientras aprenda de sus errores, todos merecemos segundas oportunidades. Miró a Ana Sofía con orgullo paternal apenas contenido. Esta muchacha va a hacer grandes cosas. Apueste fuerte. Eso planeo, respondió Ricardo. Los siguientes 6 meses fueron los más intensos de la vida de Ana Sofía. Registró la empresa, Puentes Culturales Consulting. Diseñó el branding con ayuda de una amiga diseñadora que aceptó equity en lugar de pago. Construyó un sitio web. Contrató a su primer empleado, una traductora de inglés-japonés que había conocido en la universidad y que compartía su visión de traducción como puente cultural, no solo conversión de palabras. Grupo Montalvo fue su cliente ancla, pero no su único cliente. La carta de recomendación de Ricardo abrió puertas. 2 otros grupos hoteleros más pequeños contrataron sus servicios. Luego una cadena de restaurantes que expandía a Europa. Luego una empresa de turismo ecológico entrando al mercado asiático. Cada proyecto reforzaba la misma verdad. Había hambre real por el tipo de expertise cultural profunda que Ana Sofía ofrecía. Mantuvo su trabajo en la cafetería del Rincón un día a la semana, los sábados. No porque necesitara el dinero, la consultoría pagaba suficiente ahora, sino porque le recordaba de dónde había venido.
y porque don Héctor había sido familia cuando lo necesitaba, y no abandonas a la familia cuando las cosas mejoran. Podrías dejar esto, le decía don Héctor ocasionalmente. Ya no necesitas servir mesas. No se trata de necesidad, respondía Ana Sofía. Se trata de no olvidar que todo trabajo honesto tiene dignidad. Un año después de ese día en la sala VIP del aeropuerto, Ana Sofía recibió un correo de Ricardo. Reunión anual de socios de Grupo Montalvo la próxima semana. Me gustaría que presentaras sobre el impacto de los servicios culturales en nuestra expansión internacional. Interesada. Era exactamente el tipo de plataforma que podía catapultar su empresa al siguiente nivel. Presentar frente a los socios mayoritarios de uno de los grupos hoteleros más grandes de la región. Interesada, respondió. La presentación fue en el hotel insignia de Grupo Montalvo, en el salón de eventos principal. Había 40 personas en la audiencia, inversionistas, miembros de junta directiva, ejecutivos de alto nivel. Ana Sofía presentó durante 40 minutos. No solo sobre lo que había hecho por Grupo Montalvo, sino sobre por qué importaba. Sobre cómo la expansión internacional fracasa cuando las empresas solo traducen palabras sin traducir valores culturales. Sobre casos específicos donde su intervención había salvado negociaciones que estaban fracasando. Mostró números, incrementos medibles en satisfacción de socios internacionales, reducción en malentendidos que costaban tiempo y dinero, aceleración en timelines de proyecto. Al final, las preguntas no fueron si su servicio valía la pena. Fueron sobre cómo podían usarlo más. Después de la presentación, varios de los socios se acercaron para hablar con ella. 2 le pidieron su tarjeta para sus propias empresas fuera del sector hotelero. Pero la conversación más significativa fue con un hombre mayor que se había mantenido callado durante toda la presentación. Señorita Reyes, dijo, acercándose cuando los demás se habían dispersado. Soy Alberto Montalvo, padre de Ricardo. Ana Sofía lo reconoció de fotos, el fundador de Grupo Montalvo, semi-retirado ahora pero todavía con influencia significativa. Es un placer conocerlo, señor Montalvo, dijo Ana Sofía. Mi hijo me contó sobre cómo se conocieron, dijo Alberto directamente. Sobre su comportamiento en esa cafetería. Y sobre cómo usted respondió con profesionalismo en lugar de resentimiento. Su hijo se disculpó, dijo Ana Sofía. Y más importante, demostró que podía aprender. Alberto asintió. Eso es lo que más me importa. No que mis hijos nunca cometan errores, todos los cometemos, sino que aprendan de ellos. Una pausa. ¿Puedo decirle algo? Por favor. Construí esta empresa desde nada hace 40 años. Empecé como botones de hotel. Trabajé cada posición que existe en hospitalidad antes de abrir mi primer propiedad. Miró el salón elegante alrededor de ellos. Y en algún momento del camino, mientras la empresa crecía, olvidé enseñarle a mi hijo algo importante. ¿Qué? Que el título de alguien nunca te dice su historia completa. Que la mesera podría ser una empresaria en formación. Que el conserje podría estar escribiendo una novela por las noches. Que subestimar a alguien basándote en su trabajo visible es perderte la oportunidad de aprender de ellos. Extendió su mano. Gracias por recordarle eso a mi hijo. Y gracias por darle la oportunidad de hacer las cosas bien. Fue Patricia quien organizó la otra sorpresa esa tarde. Había reunido a todo el equipo que había viajado a Beijing un año antes. Ella, Miguel, Fernando, Ricardo, y ahora Ana Sofía como invitada de honor. Tenemos algo para ti, dijo Patricia, sacando una caja envuelta con papel simple. Ana Sofía la abrió. Adentro había una placa de madera con una inscripción. Para Ana Sofía Reyes, quien nos enseñó que el verdadero liderazgo es ver a las personas completamente.
Con gratitud del equipo de expansión Asia-Pacífico. No era necesario, dijo Ana Sofía, sintiéndose genuinamente conmovida. Era completamente necesario, dijo Fernando, porque ese viaje a Beijing cambió cómo trabajamos. Empezamos a prestar más atención a contexto cultural en todas nuestras expansiones. Y eso viene directamente de lo que tú modelaste. Y hay algo más, añadió Miguel. Cada uno de nosotros hizo una donación a un fondo de becas que Ricardo está estableciendo. ¿Qué fondo?, preguntó Ana Sofía, mirando a Ricardo. Un fondo para empleados de hospitalidad que quieren estudiar idiomas o culturas, explicó Ricardo. Inspirado por alguien que trabajaba en servicio mientras construía algo más grande. Una pausa. Pensé que si vamos a aprender algo de esta historia, debería ser que nunca sabemos qué están construyendo las personas en su tiempo libre. Y que deberíamos hacer más fácil, no más difícil, que construyan. Ana Sofía tuvo que parpadear varias veces antes de poder hablar. Eso es extraordinario, dijo finalmente. Es lo correcto, respondió Ricardo simplemente. 2 años después de aquel día en la cafetería, Puentes Culturales Consulting tenía 15 empleados, oficina propia en el centro de la ciudad y contratos con empresas en 7 países. Ana Sofía había sido perfilada en 2 revistas de negocios, había dado charlas en 3 universidades y estaba en conversaciones sobre expandir a otros sectores más allá de hospitalidad. Pero el momento que más significó para ella llegó un martes ordinario, cuando una joven de tal vez 22 años entró a la oficina de Puentes Culturales. «Señorita Reyes», preguntó nerviosamente. «Sí, ¿en qué puedo ayudarte?» «Trabajo como recepcionista en un hotel, pero estudio traducción por las noches. Y escuché su historia, sobre cómo trabajaba en servicio mientras construía su empresa». La joven tragó saliva. Quería preguntarle si alguna vez toma pasantes. No puedo dejar mi trabajo en el hotel todavía, pero si pudiera aprender de usted, aunque sea unas horas a la semana. Ana Sofía vio en esa joven algo que reconoció inmediatamente. No solo ambición, el hambre específica de alguien que sabe que es más de lo que su trabajo visible sugiere y que está dispuesta a hacer el trabajo duro para demostrarlo. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «María. María Torres». «María, no tengo pasantías formales todavía», dijo Ana Sofía. La decepción comenzó a aparecer en el rostro de María. «Pero estoy buscando crear un programa precisamente para personas como tú. Dame tu información. Te contacto en 2 semanas cuando tenga los detalles finalizados». La sonrisa que apareció en el rostro de María fue tan brillante que Ana Sofía tuvo que sonreír en respuesta. Después de que María se fue, Ana Sofía se quedó en su oficina mirando la placa que el equipo de Grupo Montalvo le había dado 2 años atrás. Estaba colgada en la pared junto a su diploma universitario y una foto de la cafetería del Rincón. Su asistente, Paula, se asomó por la puerta. «Tu reunión de las 4 fue cancelada. ¿Quieres que reagende?» «No», dijo Ana Sofía, tomando una decisión repentina. «Voy a salir temprano hoy». Fue a la cafetería del Rincón, donde don Héctor estaba en su lugar habitual detrás de la barra. «Ana Sofía», dijo con el placer genuino de siempre, «no esperaba verte hasta el sábado. Quería hablar contigo sobre algo», dijo Ana Sofía, sentándose en uno de los bancos de la barra. «¿Qué pasa?» «Quiero empezar un programa de becas para personas que trabajan en servicio y que están estudiando idiomas o buscando cambiar de carrera». Hizo una pausa. «Y quiero que empiece aquí, en esta cafetería. Que los primeros beneficiarios sean empleados tuyos, si hay alguien interesado». Don Héctor la miró con esos ojos que habían visto 40 años de historias humanas en este lugar. «¿Por qué aquí?», preguntó.
Porque este lugar me dio dignidad cuando la necesitaba, dijo Ana Sofía. Porque me trataste como profesional sin importar que mi trabajo fuera servir café. Porque otros merecen lo mismo. Don Héctor no dijo nada por un momento. Luego rodeó la barra y abrazó a Ana Sofía con la fuerza de un padre orgulloso. Tu madre estaría tan orgullosa, dijo. La madre de Ana Sofía había muerto cuando ella tenía 18, antes de comenzar la universidad. Tan orgullosa. Esa noche, Ana Sofía cenó con Ricardo. Se había vuelto algo regular, no amistad exactamente, pero algo más profundo que solo relación de negocios. Habían construido respeto mutuo sobre la base de un error honesto y una respuesta generosa. Patricia me dijo que vas a empezar un programa de becas, dijo Ricardo mientras cenaban. Sí, quiero facilitar que otras personas hagan lo que yo hice. Puedo contribuir al fondo. Ya contribuye suficiente, dijo Ana Sofía. No es caridad, dijo Ricardo. Es inversión. En el tipo de mundo donde más gente tiene la oportunidad de mostrar quiénes son realmente. Una pausa. Y también es egoísta. Empresas como la mía necesitan gente como tú. Cuantas más personas desarrollen ese tipo de expertise, mejor para todos. Entonces sí, dijo Ana Sofía. Puedes contribuir. Levantaron sus copas de vino en un brindis silencioso. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Ricardo después de un momento. Claro. ¿Alguna vez te arrepentiste de no aceptar mi oferta original? ¿De arriesgarte con tu propia empresa en lugar de tomar el camino seguro? Ana Sofía pensó en la pregunta honestamente. Hubo noches difíciles. Noches donde los números no cuadraban y me preguntaba si había cometido un error. Una pausa. Pero no me arrepiento. Porque construí algo que es mío. Y eso vale más que la seguridad. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Ricardo. ¿Qué? Que si ese día en la cafetería te hubiera tratado con respeto desde el principio, probablemente nunca habríamos tenido esta conversación. Nunca te habría ofrecido esa posición. Nunca habrías construido tu empresa. Todo esto vino de un momento donde fui mi peor versión. No es tan simple, dijo Ana Sofía. Sí, ese momento fue catalizador. Pero lo que vino después no fue automático. Yo elegí no dejar que ese momento me definiera. Tú elegiste aprender de él. Ambos hicimos trabajo real para convertir algo malo en algo constructivo. Eso es generoso. Es preciso, corrigió Ana Sofía. Los momentos malos nos pasan a todos. Lo que importa es el trabajo que hacemos después. Si esta historia removió algo en ti, si te hizo pensar en alguien a quien subestimaste por su trabajo sin conocer su historia completa, si te recordó que la mesera podría estar construyendo un imperio, que el conserje podría estar escribiendo su futuro, que nunca sabes que están construyendo las personas en las horas que no ves, por favor dale like y suscríbete a Emocio Cuentos. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el respeto no debería depender del título en tu tarjeta de presentación, sino de tu humanidad compartida. Déjanos en los comentarios si alguna vez subestimaste a alguien y luego descubriste quién era realmente, o si fuiste tú quien fue subestimado y demostraste lo contrario. Esas historias merecen ser contadas. Y recuerda siempre, la próxima vez que alguien te sirva café, te limpie el piso o haga cualquier trabajo que el mundo llama menor, pregúntate qué podría estar construyendo en su tiempo libre. Pregúntate qué idiomas podría hablar que no escuchaste. Pregúntate qué sueños está persiguiendo que no viste. Porque las personas más extraordinarias a menudo vienen en los paquetes más ordinarios. Y tu trabajo no es juzgar el paquete, es ver a la persona. Hasta la próxima historia. Que nunca pierdas la humildad de reconocer que no sabes la historia completa de nadie. Y que cuando cometas errores, porque todos los cometemos, tengas el coraje de aprender,
crecer y ser mejor. Buenas noches y dulces sueños.